Padre Celestial, en esta tarde de viernes, después de adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y su nombre sea glorificado y exaltado. Háblele a su iglesia, a su pueblo, pero sobre todo, Señor Jesucristo, a los pastores que están en las congregaciones, así como todos los pastores de su iglesia en toda la faz de la tierra, que su palabra sea restaurada en el nombre de Jesús. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y lo que el Señor Jesucristo puso en esta tarde de viernes es restaurando la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. Restaurando la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. Dios nos ha comisionado para ser restauradores, y dentro de ello el Señor nos llamó a restaurar su iglesia en todas las cosas. Está escrita en Hechos 3:21 y en Efesios 1:10, y reunirlas todas en Cristo. Y una de ellas es en esta hora, en este momento, la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. O sea, es restaurar la guianza del Espíritu Santo en su iglesia, porque la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró a precio de su sangre. Entonces, volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. Y entonces el Señor pone esta predicación de restauración. Y entonces la pregunta que nos haríamos: ¿quién te guía, pastor? ¿El Espíritu Santo? ¿O tu carne, tus emociones, tus sentimientos, tus intereses? ¿Quién te dirige? Sabemos que estamos en un momento y en un tiempo peligroso, en el sentido de que el Señor está por venir. Estamos en tiempos, podemos decir, como le habló en ese tiempo a Noé, cuando antes de que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor habló. Entonces, hoy el Señor está hablando en este tiempo, tiempos finales, ¿verdad? Pero también sabemos que antes de que venga el Señor quiere una iglesia restaurada. Y entonces, volver a la Biblia es saber que la iglesia es del Señor. Entonces, ¿quién te guía? ¿El Espíritu Santo? ¿Tu carne, tus emociones, tus intereses? Entonces, tenemos que quitar que yo soy el fundador de este ministerio, yo soy el fundador de esta iglesia. Muchos predicadores dicen eso. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y sabemos que hay muchas cosas que se están moviendo en la iglesia, pero le hemos pedido que nos dé mucho discernimiento, pero sobre todo discernir los espíritus, discernir el mover. Por eso nosotros debemos de conocer quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Y sabemos que la palabra, las funciones del Espíritu Santo, una de ellas es el bautismo del Espíritu Santo. Otra es ser llenos del Espíritu Santo. Otra es la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los ministerios, los dones, el fuego del Espíritu Santo, y hoy la guianza del Espíritu Santo. Sabemos que todas las cosas que tienen vida, todos los seres que tienen vida y todas las cosas creadas, por ejemplo, un barco, un avión, tienen una dirección, un carro, tienen un volante, que es una dirección a donde se dirige. Pero nosotros, la iglesia, debemos ser dirigidas absolutamente, completamente, todos los días por el Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a ser victoriosos y aplastantes en la guerra contra nuestros enemigos. Entonces,
tú que estás viendo esta predicación de restauración, de la guianza del Espíritu Santo, es volver a la palabra de Dios. Muchas congregaciones han dejado al Señor. Muchas congregaciones han abandonado al Señor. Muchas congregaciones se han olvidado del Señor. Muchas congregaciones han negado ya la palabra de Dios. Por eso están predicando fábulas. Por eso vemos muchas iglesias. Una de ellas es de la prosperidad, la de en Estados Unidos, Lady Hope, ¿verdad? Donde nada más usan la Biblia al inicio y después puras fábulas y hasta chistes están contando, y la iglesia, que no es del Señor esa, es del enemigo, aparentemente pareciera que se está predicando a Dios, pero ya no está Dios ahí. Entonces, Dios nos llamó a restaurar su iglesia, y por eso dice la palabra de Dios que si tú eres guiado por el Espíritu Santo, no vas a contestar, Dios a veces te contesta luego, enseguida de que oraste, o pasa un tiempo y te contesta el Señor, o no te contesta, porque Él está trabajando. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo para todas las cosas que se están haciendo, proyectos, asuntos, o para ministerios, o para abrir obras o iglesias, en el caso que Dios nos llamó al apostolado como apóstoles, el Señor es el que hace las cosas, y por eso tenemos que consultarle a Él. Cuando tú le consultas a Él, siempre serás victorioso, siempre serás bendecido, pero sobre todo tendrás paz, porque no te cansarás. Porque cuando tú te quieres adelantar a los planes de Dios, tú mismo te estás angustiando. Cuando tú te atrasas a los planos de Dios, tú mismo te estás estancando. Cuando tú te agarras de la mano de Dios y no das un paso, si Dios no te da un paso, y no te mueves, si Dios no te dice que te muevas, siempre vas a estar en victoria. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces la guianza del Espíritu Santo trae libertad. Donde tú estás debe haber libertad para ejercer tu ministerio, siempre y cuando seas un hombre fiel, un hombre que amas a Dios, un hombre leal a Dios, un hombre íntegro. Íntegro implica todas las áreas sometidas a Dios y naturalmente sujetas a una autoridad espiritual para poder ser usado. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si te das cuenta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, primeramente tenemos que volver a la dirección del Espíritu Santo. Muchos se están dirigiendo en la carne, muchos se están dirigiendo en emociones, muchos están queriendo forzar puertas y abrir puertas que Dios no les ha mandado a hacer. Muchos quieren ponerse, abrir una congregación, ser lo que no los llamó a ser. Por ejemplo, en ministerios fundamentales como un apóstol o profeta. Y entonces muchos están queriendo hacer algo que no los mandó a hacer, no los llamó a hacer. Y entonces dentro de ellos el Señor me ha venido hablando sobre que la iglesia del Señor no es ninguna franquicia. Y porque no es ninguna franquicia la iglesia del Señor, entonces, porque muchos ministros que empezaron bien se torcieron, y a la iglesia la han puesto como una franquicia. Y queriendo ser dueños de los ministerios, queriendo ser dueños de los dones, queriendo ser dueños de las almas, dueños de las congregaciones, y hasta se pelean entre ellos. Porque no han entendido lo que vamos a ver enseguida, que el dueño de la iglesia es Cristo. Y por lo tanto debemos de solamente exaltar el nombre de Dios. Y el Señor me hablaba que una de ellas es la luz del mundo, que ya cayeron los líderes. Si una iglesia se abre
esa primera se abrió en Guadalajara y de ahí en todos los lugares donde se abre, Luz del Mundo. Porque nada más son intereses de bienes, de riquezas y fama de los ministerios líderes. Ya cayó. Y así hay muchas que han usado el nombre de Dios para usarlo como una franquicia y quieren obligar a los ministerios para que están bajo su autoridad para que se llamen de la misma forma, y si no se llaman de la misma forma no los dejan servir. Salte de ahí, ahí ya no está Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero está Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hace unos días unos hijos me decían, venga a predicar. Le digo, no es el momento todavía, porque aquí no se trata de mis intereses, no se debe tratar de tus intereses, no se debe de hacer lo que nosotros pensamos hacer o queremos hacer si Dios no lo ha mandado a hacer. Por eso Moisés lo entendió. Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy. Moisés lo entendió y yo lo he entendido. Entonces, hemos entendido que cuando tú eres dirigido por el Espíritu de Dios, siempre vas a tener victoria, siempre vas a avanzar en victoria, siempre te vas a mover en victoria. Pero cuando tú no eres dirigido por el Señor, siempre estarás dando vueltas como en un círculo cíclicamente y te cansarás, te agotarás y no pescarás, como también la palabra lo habla, que estuvieron pescando y tirando la red por donde aquello les placía, sin consultarle a Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué te dejas ser guiado por tus emociones? Si tú dices que eres una iglesia de Dios, ¿por qué parte de la iglesia de Dios? ¿Por qué te mueven tus intereses? Entonces, tienes que dejar todo eso, morir a eso, para volver a ser guiado por el Espíritu Santo. Le debes de decir, Señor, tú eres mi Dios, Espíritu Santo, permito que tú me dirijas en todo momento y en todo tiempo, pero para eso tú y yo tenemos que acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros en la dirección, en la guianza del Espíritu Santo, para que de esa manera seamos guiados por el Espíritu Santo y de esa manera estemos siempre en victoria, porque muchas iglesias se han olvidado de Dios y han dejado a Dios fuera de su vida, fuera de su ministerio, fuera de la congregación, y entonces están fracasando. Entonces, primeramente, la iglesia es del Señor, sí, y ahora somos del Señor, del Espíritu de Dios. Entonces siempre tenemos que consultarle al Espíritu de Dios todo el tiempo, platicar con Él, para que Él nos diga para todo qué tenemos que hacer. Y de esa manera ser vencedor. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, derribemos la carnalidad, derribemos las emociones, sometámoslas a Dios, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, y no te adelantes. Espera el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vamos a ver ahora la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si te das cuenta, en la palabra de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos está diciendo el Señor, edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi iglesia. Está diciendo el Señor que es de su propiedad. Mi iglesia, está diciendo el Señor. Entonces, dejemos
de hablar de que yo soy el fundador de esta congregación. O mis papás fueron los fundadores de esta congregación o de esta iglesia. Que cuando yo vi eso que estaba sucediendo, esto me lo mostró hace años. Y en esta semana Dios me ha hablado más de esto, de las franquicias. Y entonces es algo torcido. Y entonces a todos los pastores que están bajo esta cobertura deben de saber que la restauración de la exaltación debe ser absolutamente para Dios, no para el hombre, no para el ministro. No debe haber dos visiones, porque donde hay dos visiones hay división. Si Dios te trajo a esta cobertura, es para sujetarte a la visión que Dios nos ha entregado. Y para que solamente el nombre del Señor sea exaltado. Y no edificar franquicias. No edificar franquicias. Porque, ¿qué es edificar franquicias? Es que si tal pastor o su iglesia se llama Príncipe de Paz, de sus hijos espirituales, todas quieren que se llamen igual, Príncipe de Paz. Y otros argumentan que es que así lo pide el gobierno, pero es una mentira. Porque Dios conoce todo. Y entonces el Señor hablándome que para que te hable esa palabra. Entonces el Señor le preguntaba yo, bueno, ¿y dónde está la revelación? Y me dice el Señor, ve a Apocalipsis. Yo hablo de 7 iglesias, pero ninguna iglesia se repite con el mismo nombre. Eso me contestó a mí el Espíritu Santo, porque yo le hablé al Espíritu Santo y le pregunté el fundamento. Y el Señor me contestó. No solamente en el Apocalipsis, en las demás parte de mi palabra, ningún nombre de las iglesias de Antioquía, de Jerusalén, por ejemplo, se repetían. Jerusalén 1, Jerusalén 2, Jerusalén 3, 4. Esas son obras de la carne, obras de intereses de los hombres, de los ministros que se han corrompido y están haciendo negocio usando el nombre de Dios. Entonces, si Dios te trajo esta visión, es para que tú y yo, en amor del Señor, estamos restaurando la iglesia a su diseño original. Lo que dice la Biblia, eso vamos a hacer. Y eso vamos a hablar. Pero si la Biblia no dice de franquicias, no vamos a hablar de franquicias, ni vamos a levantar franquicias, porque eso es estar en contra de Dios. Entonces, el Señor hablando que aquí en la palabra que leímos que y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor. Él la compró a precio de su sangre. Entonces, ¿por qué tú te adueñas de ser el dueño de esa congregación que Dios te encargó, que ni siquiera es tuya ni mía, la que estamos pastoreando por gracia, y las iglesias que ha puesto bajo esta cobertura y las que se abrirán? Llegará el tiempo de que restauremos conforme la guianza del Espíritu Santo más cosas que Él quiere restaurar, pero en esta tarde el Señor quiere restaurar la guianza, su guianza del Espíritu Santo en su propiedad, que es la iglesia, es del Señor. Las almas, las congregaciones, los ministerios, los dones, todo le pertenece al Señor, hasta los bienes materiales, porque muchos hacen franquicias porque se quieren adueñar de propiedades. Porque a la luz del mundo, en cada lugar donde habría una iglesia, le ponían luz del mundo, porque esos bienes quería tener el dueño, nada más para sus intereses, nada más para sus deleites. Entonces es corrupción. Entonces, Dios me habló y me sigue hablando. Entonces, si la iglesia que Dios te encargó es del Señor, entonces ¿por qué no le estás consultando al Señor? Entonces, ¿por qué no le pides guianza al Señor para todo? El Señor quiere que le des el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Que Él es el dueño y fundador de la iglesia. Ya quita de tu vocabulario, siervo, pastor,
o al ministerio que Dios te haya dado, que tú eres el fundador. Yo fundé esta iglesia, yo soy el fundador de este ministerio. Palabras torcidas, corrompidas, que no están en la palabra. No te apropies de la iglesia. La iglesia es del Señor. Por eso dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, dice el Señor. Mi iglesia, dice el Señor. Mi iglesia, dice el Señor. Entonces, dejemos todo lo que no está en la iglesia. Y hay muchas congregaciones que se han perdido porque está la dirección de la carne, está la guianza de la carne, está la guianza de los intereses de los que se congregan, está la guianza de los intereses de los que están pastoreando. La guianza y favoritismos y corrupción ya están, comprometen la palabra, pero van a terminar por donde van si no se arrepienten. Dios está hablando volver a la guianza del Espíritu Santo, porque Dios tiene misericordia y está sanando mis labios. ¿Dónde dice la palabra? En 2 Corintios 3:17. Vamos a ver ahorita. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por eso te digo que cuando está la guianza del Espíritu de Dios en todo, hay libertad. No hay manipulación, ni control, ni extorsión, ni chantaje, pero sobre todo, que para todo dinero. ¿Por qué? Porque si tú estás en una congregación que está restaurando la restauración de todas las cosas y todas reunirlas en Cristo, el hombre nada tiene que, los intereses y todo lo del hombre, nada tiene que estar. Solamente tiene que estar, como dijo, reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10, Hechos 3:21, restauración de todas las cosas. No unas cosas en Cristo y lo que me interese y las otras en mi interés. Ya no hay libertad para ejercer el ministerio. Ya no hay libertad para hablar la palabra. Ya no hay libertad para decir lo que Dios quiere cuando está sucediendo en una iglesia que se ha corrompido, que ha olvidado que quién es el dueño de la iglesia y se ha olvidado de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Si un barco está dirigido por un timón, si un avión está dirigido por una brújula, todo está dirigido, lo que tiene todas las cosas, la tecnología y todos los seres vivos tienen una dirección y están en movimiento los seres vivos. La iglesia tiene al Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia, pero Él quiere estar en la congregación, pero lo han dejado fuera. No solamente al Espíritu Santo, sino a los dones, a los ministerios, a la guianza. No hay guianza de Dios, por lo tanto de que no está Dios. Y muchos sí está Dios, pero se han olvidado de consultarle a Dios. Por eso el Señor quiere restaurar hoy la dirección de su voluntad, de su propósito, de sus planes, de su agenda divina. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño de nada. Es Dios. Vamos a ver qué pasa cuando tú no estás buscando la dirección del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra en San Lucas 6:46. San Lucas 6:46 dice la palabra del Señor. San Lucas 6:46 dice la palabra del Señor. ¿Sí? Que el Señor quiere hablar y está hablando. ¿Sí? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El Señor quiere que tú seas guiado por el Espíritu de Dios. Y si tú le dices al Señor, Señor, pero no eres guiado por el Espíritu de Dios, arrepiéntete.
Y si tú le dices al Señor, Señor, pero no lo consultas para todo, entonces vas a estar dando vueltas, vueltas y vueltas, y vas a fracasar en todo lo que hagas. Porque si en donde estás ya no está el Espíritu de Dios, olvídate de que seas salvo. Muchas congregaciones, millones de congregaciones en todos los 5 continentes han dejado al Espíritu Santo fuera, y por lo tanto la dirección del Espíritu Santo también no está. Nada de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está? Está el enemigo. Y pareciera que son milagros que Dios ha hecho, pero no ha hecho Dios, porque no está ahí. Está la carne. Por eso tener mucho discernimiento, probar los espíritus, pero sobre todo saber que es nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Como te digo, el Espíritu Santo nos bautiza. Las funciones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, pero conforme a la palabra, ¿sí? Porque también en la liberación hay un orden, es por la palabra hecho fuera los demonios, por la palabra, no por otras cosas. Y entonces hay muchas cosas que están sucediendo en las congregaciones, pero la iglesia no discierne, porque no lee la palabra, porque no conoce al Espíritu Santo, y porque está en una iglesia que se ha apartado de la verdad. Sal de ahí. Entonces, ¿por qué dice Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? El Señor quiere que hoy la iglesia vuelva a buscar la dirección del Señor, que le permita al Espíritu Santo obrar en todo lo que Él es en la congregación, porque Él es el dueño, ¿sí?, de la iglesia, el Espíritu Santo. Porque es que a veces no te va bien en el ministerio, porque no estás consultando al Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo como los hombres de Dios, ¿sí?, de antes. Y vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no consultas al Espíritu Santo? Lucas 5:5. Ahí atrásito, Lucas 5:5. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es la alianza del Espíritu Santo? Es que en la palabra de Dios hagamos todas las cosas, actuemos en la palabra de Dios. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Porque tú me preguntarás, bueno, está hablando de volver a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo será? Cuando tú le consultas a Dios. Pero, ¿qué es la guianza del Espíritu Santo? Cuando tú, aquí está hablando que cuando tú, dice, echa vuestras redes para pescar, pero dice, mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra haré esto, mas en tu palabra haremos esto otro, mas en tu palabra abriremos esta nueva obra que tú envías a abrirla, mas en tu palabra, que ya hablaste, ungiremos estos ministerios, mas en tu palabra se hará esto otro. Cuando ya Dios nos habló, cuando ya Dios nos ordenó. Eso significa guianza del Espíritu Santo. Movernos en la palabra que Dios nos ha soltado, que nos ha hablado,
en eso hacer, porque eso nos da victorias contundentes. Ahí no importa ejércitos, no importa tus fuerzas, no importa los bienes que tengas, no importa los talentos o dones que tengas, no importa nada de dinero tuyo, sino lo que importa es la palabra de Dios, porque si te das cuenta, en la palabra de Dios nos habla que había una mujer que había gastado todo y estaba enferma por 30 años, y dice que gastado todo, intentado todo y nada. Cuando tú no eres guiado por el Espíritu Santo, intentas todo y gastas todo, y en lugar de tener bendición, no tienes nada, porque no tienes la guianza del Espíritu de Dios. ¿Qué tan determinante y contundente es tener la guianza del Espíritu Santo? Porque ahí está todo. La guianza del Espíritu Santo es, si tú vuelves a la guianza del Espíritu Santo, va a ser victorioso en todo y bendecido en todo. Entonces, aquí vemos, ahora vamos a ver en San Juan 21:6. San Juan 21:6. San Juan 21:6. San Juan 21:6. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 21, versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, y por la gran cantidad de peces. Y por la gran cantidad de peces, la gran cantidad de victorias te da Amén. La guianza del Espíritu Santo. Sin el menor, sin nada tuyo. Lo determina la palabra, la voz de Dios que ya te dio. Y entonces, ¿cuántos no consultaron a Dios y se casaron con un inconverso? ¿Y cómo les está yendo? ¿Cuántos no consultaron a Dios por ese trabajo secular que Dios les dio? ¿Y cómo les está yendo? ¿Cuántos se pusieron en el liderazgo de la iglesia por interés del pastor, por el interés de cualquiera que sea, pero Dios ni los llamó, Dios ni los conoce? Y así hay muchísimos que ya los ungieron y los ungieron, pero no están funcionando en el ministerio. ¿Cuántos se dicen que son pastores, pero no tienen ningún alma? ¿Cuántos dicen que son apóstoles, pero no son ni pastores de una congregación, y menos que hayan abierto congregaciones? Hoy Dios te dice volver a la guianza del Espíritu Santo, porque todos aquellos que no han sido guiados por el Espíritu Santo han dañado al cuerpo de Cristo. Han sido piedra de tropiezo. Y eso se los va a demandar. Dios es la cabeza de la iglesia. Siempre debe ser así. Esta visión es de un gobierno teocrático, es decir, aquí ni yo mando, nadie manda más que el Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia. Cuando vamos a evangelizar a cierto lugar, siempre el Señor nos dirige. Hay hermanos que me dicen: apóstol, queremos ir por acá a evangelizar. No, les digo, mejor vamos a ponerlo en las manos de Dios. Ni lo que yo digo ni lo que ustedes dicen, es lo que Dios dice. Porque si es lo que Dios dice, vamos a tener victoria. ¿Cuánto les da miedo predicar fuera de las cuatro paredes? No he encontrado gente predicando fuera de las cuatro paredes. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo, si Dios dice: ve ahí donde hay pandilleros, ahí vas, y tú sabes que Dios te envía y Él te va a proteger, te va a respaldar. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, para no dar vueltas y vueltas y vueltas, como el pueblo de Israel, 40 vueltas, 40 años. Y entonces,
Lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios caerá. Dice la palabra de Dios que vamos a ver. En Hechos, capítulo 5, 39. Hechos, capítulo 5, versículo 39. Hechos, capítulo 5, versículo 39. Hechos, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿verdad? Todos los que Dios ha levantado en esta cobertura, los levantó Dios, y por eso están firmes, avanzando. Porque yo siempre he consultado a Dios antes de que Dios quiera levantar un ministerio, siempre hay que consultarlo para ungir y para abrir una nueva congregación. Entonces, eso te da paz, eso te da victoria, pero sobre todo una certeza y seguridad para hablar y para hacer. Como hace años, porque estamos entrenando gente que tiene ministerio profético y no saben cómo es discernirla. Bueno, ya sea, la voz de Dios la escuchan, la hablan, pero cómo dar la profecía. Todos estamos aprendiendo, soy el primero, porque si yo digo que ya todo lo conozco, pues yo mismo me estoy cerrando las puertas del conocimiento de Dios, del consejo de Dios. Y entonces, hace años, el Señor me enviaba de congregación en congregación para dar un mensaje y para dar palabra profética. Y estaba aprendiendo. Pero cuando tú sirves con temor y temblor a Dios, tienes que consultarle a Dios: Señor, no me pasé. Quizás dije algo que no estaba. Y una de esas me contestó el Señor, que me acuerdo, Eclesiastés 12. Ahorita me lo pide el Señor, no sé por qué quiere que lo hable, pues lo hablo, porque hay que obedecerle al Señor, ¿sí? En Eclesiastés 12 dice la palabra de Dios, que vamos a ver. Eclesiastés capítulo 12, dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Eclesiastés, ¿verdad? Que en una parte dice que no se le añadirá ni quitará. Ahorita recuerdo, ahorita te la traigo a la memoria. Y entonces el Señor siempre está hablándonos de ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice ahorita la palabra de Dios que aquí vemos que lo que es de Dios va a permanecer. No podéis destruir, ¿verdad? Y aquí nosotros hablamos siempre la palabra que Dios nos da, porque sabemos que nosotros estamos agradando al que nos llamó, al dueño de la iglesia, al dueño de los ministerios, al dueño de los dones de todo, al dueño de nuestras vidas, que vamos a entregar cuentas a Él. Entonces hablamos la palabra que Él nos da, y siempre así será, porque cuando está el Espíritu de Dios solamente va a ser exaltado Jesucristo. Pero donde no está el Espíritu de Dios va a ser exaltado el hombre. Va a buscar el hombre la fama, que lo reconozcan el mundo, pero no lo reconoce Dios. Que lo apruebe el mundo, que lo aprueben los demás congregantes, pero Dios no. Entonces, busca seguidores, busca fama, pero eso es carnal, eso es diabólico. Ahí ya no está Dios. Dejemos eso, quebrantar eso ya. Y más cuando tú haces algo que no te ha mandado a hacer. Los únicos que pueden dar cobertura son los apóstoles, porque Dios los llamó para eso. Los apóstoles.
no un profeta. Eso también debe de restaurarse en la congregación, porque eso dice la palabra, los apóstoles. Y entonces hay que sujetarnos a la voluntad de Dios, al propósito, a la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra que vamos a ver ahorita aquí. Desde ahí mismo vamos a leer Hechos, pero donde dije que hace tiempo, hace años, cuando empezó el ministerio en mí, que Dios me mandaba a dar profecía, y en Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Hace tiempo, cuando Dios me mandó a soltar una profecía que Él me dio, ahí me dio esa palabra: aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y le dije: gracias, Señor, porque Dios siempre nos está hablando. Es decir, se tuvo que decir lo que Dios quería hablar. Entonces, lo que es de Dios permanece. Nadie lo puede derribar. ¿Sí? Entonces, en Hechos 5:39, pero si es de Dios, no podréis destruir. No podéis destruir. Entonces, dejemos ser guiados por la carne, dejemos ser guiados por las emociones, dejemos ser guiados por los intereses o por nuestra o por el dinero, porque de esa manera vas a ser destruido si eres guiado por eso. Pero si eres guiado por el Señor, jamás serás destruido. Al contrario, todo el momento y todo el tiempo que avances serás vencedor, serás victorioso, con victorias aplastantes y contundentes. Por eso, para todo hay que consultarle al Señor, y para eso requiere esperar. Hay que hablar al Señor, y a veces el Señor contesta después de orar, o después dice espérate, o te dice no. Entonces hay que ser guiado por el Espíritu de Dios, volver a ser guiado por el Espíritu de Dios para todo lo que hagas en la congregación. Porque ¿qué más pasa que cuando es guiado el hombre por las emociones o el interés? Es que aquí nada más quieren que la iglesia esté llena. En las congregaciones donde no son guiadas por el Espíritu de Dios, donde ya ni está, y solamente le interesan que haya multitudes de gentes, como si eso fuera el éxito o el respaldo de Dios. Pero realmente ya no está Dios. Hay ventrílogos, hay payasos, hay entretenimiento, hay fiestas paganas, se han mezclado con el mundo. Intereses de la carne, intereses de los deseos, de la vanagloria de esta vida. No sirve. Y esa gente le han engañado. Si viene Dios, se queda. Y entonces ponen a cualquiera, porque Dios me dio esta palabra. Dios no quiere que tú pongas a cualquiera para predicar, o menos en la alabanza, en la adoración. Y en todo lo que es la iglesia, sino hombres escogidos por Dios, llamados por Dios, solamente. Tenemos que tener cuidado, porque hay una guerra contra la dirección de Dios. El enemigo de nuestra alma y de la iglesia de Jesucristo, que es Satanás, no quiere que los ministros sean guiados por el Espíritu Santo, porque cuando los ministros son guiados por el Espíritu Santo, el diablo queda paralizado, inmovilizado. No puede hacer nada. Queda amarrado de pies y manos, Satanás. Y la iglesia camina con poder, con autoridad, viva. Una iglesia fuerte espiritualmente y contundente en todo lo que emprende. Pero para eso tenemos que ser radicales. La iglesia de Dios no tiene que tener ninguna guianza del hombre, ninguna guianza de las emociones de la carne.
solamente la guianza del Espíritu Santo para ser victoriosa y vencedora. Vamos a ver en Nehemías 7:1-3. Vamos a ver Nehemías. Nehemías fue un restaurador, ¿verdad? Nehemías fue un restaurador. Y nosotros, Dios nos llamó a la restauración. En Nehemías capítulo 7, versículo del 1 al 3. Ahí vamos a ver cómo Dios le mandó a Nehemías, porque Nehemías consultó a Dios al edificar el muro de Jerusalén, al restaurarlo. Él necesitaba un equipo de trabajo, pero no iba a poner a cualquiera. ¿Cuántas congregaciones son sorprendidas porque dice, se acercan gente, digo gente porque no son ni ministros de Dios, ni se congregan, ni pastorean, no están bajo autoridad, y los ministros que son dirigidos por la carne, sí, ven predica, te ven el domingo, predica. Y cuando se llevan la sorpresa que en lugar de que trajeran bendición, les trajo maldición, les trajo desorden y contaminación y mala influencia de espíritus malignos. Entonces, si cualquiera que llegue a la congregación va a predicar, no. Tenemos que ver su testimonio. Pero dice aquí en Nehemías capítulo 7, versículo 2 al 3. Mandé a mi hermano Ananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Sí? Si te das cuenta, temeroso de Dios más que muchos. Temeroso de Dios más que muchos. Entonces, temeroso de Dios y más que muchos. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Dios nos habla bien claro y simple y directo. El hombre que es dirigido por la carne y emociones se la complica. Piensa, o el pastor que no es dirigido por el Espíritu Santo, se complica en esto y pone a gente que tiene un título universitario o empresarial o etcétera, y piensa que porque ese tiene eso, pues va a ser ese hombre edificador de la iglesia, cuando es todo lo contrario. En la iglesia verdadera del Señor no importa lo que tú hayas logrado en lo secular. No estoy diciendo que lo que has logrado y has tenido no sea bueno, sino que te estoy diciendo que Dios quiere sabiduría de lo alto, solamente, y naturalmente temor hacia Dios, y sabio, íntegro, como dice aquí. Porque Dios quiere una iglesia preparada, pero sobre todo, que siempre consulte al Espíritu Santo y ponga hombres en el equipo de liderazgo que Dios llamó, porque que Dios llame. ¿Cómo? Pues viendo que sean personas de verdad, temerosos de Dios más que muchos. ¿Cuántos están luchando en un área y quieren corregir a otros que no han tenido la misma batalla del área que le falta? Todos estamos creciendo, pero Dios quiere que seamos íntegros, que a Dios le cumplamos en todo. Y muchos dejaron su familia por el ministerio y su familia está destruida. O muchos dejaron de trabajar secularmente cuando no era el tiempo. Y muchos no han diezmado siendo ministerios, ni ofrendado, ni dando primicias, y quieren ser usados por Dios para ir a predicar en algún lugar. ¿Cómo qué vas a hablar si no has cumplido en un área? Yo siempre les he dicho que si traen ministerio
la iglesia es del Señor y la guianza del Espíritu Santo es que todos los que llamó al ministerio sirvan. Nosotros lo que debemos hacer y la dirección del Espíritu Santo es impulsarlos, prepararlos, capacitarlos, ungirlos y enviarlos. Esa es la voluntad, la guianza del Espíritu de Dios. ¿Por qué no buscamos intereses humanos? No somos de esas personas que se creen dueñas del púlpito y aquí no predica nadie hasta que la persona muere. No, entonces siempre les he dicho que como Dios nos llamó a restaurar el púlpito a su diseño original, predicar fuera de las cuatro paredes, ahí es donde Dios los prepara para el ministerio. Y después estarán predicando en la congregación. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Claro, hay requisitos, como vemos, temerosos de Dios, como vemos, llenos de verdad, pero sobre todo, más que muchos, ¿verdad? O sea que más que muchos está hablando de un valor, está hablando de una excelencia, de mediocridad o excelencia, o de 6 a panzazo, o de 10 excelente. O sea, Dios quiere excelencia. Pero entonces Dios va a elegir gente temerosa de Dios, llena de verdad, pero sobre todo fiel a Dios, íntegra, para poder ser usado por Dios. ¿Y qué dice en el libro de Hechos, capítulo 6? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Busca pues, se está eligiendo aquí elección de 7 diáconos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la guianza del Espíritu de Dios para cuando Dios quiere levantar hombres en su iglesia, que es del Señor. Esa es la guianza del Espíritu Santo, buscar hombres que varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Te das cuenta? Esa es la guianza del Espíritu Santo para llamar hombres al ministerio. Entonces no debe ser mi primo, no debe ser mi amigo, no debe ser aquel que diezma más que los demás grandemente. No, debe ser el que está cumpliendo en todo y en humildad, en mansedumbre, se ha dejado sujetar a Dios, a Cristo primeramente y después a sus autoridades, porque Dios nunca va a respaldar a uno que se fue de la iglesia, a uno que no está bajo autoridad, a uno que se puso. No va a respaldar eso. A uno que no obedece, que quiere servir a Dios cuando quiere, como quiere y cuando sí puede. ¿Cuántos en este tiempo de prueba cerraron congregaciones porque esos pastores nunca fueron llamados por Dios, fueron llamados por la carne, por sus emociones y se pusieron, no prevalecieron? Y los siervos de Dios, al contrario, salieron a mostrar el corazón que Dios los llamó, porque lo que Dios llama permanece, prevalece, no podrá ser destruido. Y entonces, la guianza del Espíritu Santo para todo, en este caso estamos viendo para poner hombres que ya Dios llamó en el ministerio, naturalmente. Entonces, quedan fuera, ¿qué quedan fuera? Tus intereses, tu carne, tus emociones, tus deseos, tus anhelos. Otra dirección, otra guianza de la carne. La guianza del Espíritu es victoria. La gran guianza del Espíritu es bendición. La guianza del Espíritu es adorarlo al Señor solamente, humillarnos solamente a Dios y, sobre todo, aceptar todo lo que es Dios en la congregación, que Él es el dueño.
de las almas, de las congregaciones, de los ministerios, de los dones, de los milagros y de las sanidades y de la liberación, porque mucho negocio se está haciendo en eso. Y entonces, tener cuidado, pastores, tener cuidado, hijos e hijas de Dios. Hoy Dios está hablando de la restauración, de la guianza del Espíritu Santo en su iglesia. Porque en este tiempo ya no está la guianza del Espíritu Santo en todas las congregaciones. La mayoría de las congregaciones ha dejado a Dios fuera de la congregación, que es el dueño de la congregación, el Espíritu Santo. Si lo has dejado fuera, imagínate cómo está esa congregación. Muerta, en pecado, en maldición. Por eso Dios nos mandó a ser radicales. Los restauradores debemos ser radicales. Lo que dice Dios hacemos, y lo que no dice Dios no hacemos ni decimos. Entonces la guianza del Espíritu Santo es determinante en este último tiempo, porque muchas cosas están pareciendo que están sucediendo en las congregaciones, pero no. Hay pecado, hay la unción del chicle, falsos milagros, hay intereses humanos, gritería, carne, fiestas, show, discotecas, ventrílocos, payasos, cruces, árboles de Navidad, fiesta 10 de mayo, fiesta Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre. Todo eso se ha metido en la iglesia, sutilmente el enemigo operando. Todos los días nace Dios y es Navidad. Todos los días debemos honrar Padre y Hijo. Debemos de volver a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. En esta tarde el Señor pone en mi boca de que tú vuelvas a Dios, que le des lugar al dueño de la congregación, al dueño de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, al Espíritu Santo con sus dones, ministerios y todo lo que el Señor es, pero sobre todo la guianza del Espíritu Santo. Y que quites de tu boca que eres fundador y que de tal ministerio, de tal iglesia. El único fundador y dueño de la iglesia se llama Espíritu Santo. Entonces, volvé a consultar al Espíritu Santo, pero para eso suceda tienes que abrirle las puertas al Espíritu Santo de la congregación para que Él esté ahí. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es someternos al Señor, consultando de todo y para ser un hombre como Dios quiere. Una iglesia fuerte, victoriosa y vigorosa, pero sobre todo que toda la exaltación y gloria es del Señor. Entonces la guianza del Espíritu Santo es emergente. Debe estar sucediendo en la congregación. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo. Gracias, pues.